Buenos días. Vamos a dar nuestra segunda ponencia en esta segunda conferencia del primer Confer Master Tips ISO 2019. El tema de hoy es automatización en la gestión de procesos. Estará a cargo de nuestra colega Fabiana y de nuestra colega Estela. Fabi, Estela, adelante. El micrófono es de ustedes. Bueno, gracias Edgar y buenos días a todos. Un placer realmente compartir este conference con todos ustedes. Y hoy día con Estela vamos a presentar un concepto que nos pareció de importancia, sobre todo en la época en la cual vivimos, que es la automatización en la gestión por procesos. Vamos a dar realmente un pantallazo de esto porque el tema da para mucho, pero el tiempo no. Así que va a ser solamente una presentación rápida. Estela, ¿querés presentarme? Yo te presento. Bueno, voy a presentar a Fabiana. Fabiana es farmacéutica con especialidad en el área hospitalaria. Es argentina, pero vive ya bastante tiempo en Panamá. Tiene maestría en Administración de Servicios, auditor certificado por ERCA, miembro comité ISO Espejo en Panamá y realiza auditoría de certificación ISO 9001 GDP en Centroamérica. Ha implementado proyectos de KPI e inteligencia de negocio, sistemas de gestión en empresas locales y multinacionales, proyectos de universidad corporativa para aprendizaje mediante e-learning, capacitación a nivel internacional y ofrece plataformas e-learning y software para los sistemas de gestión. Bien. Y esa que figura, ese logo que figura ahí es mi empresa. Para pasar al comercial. Bueno, Estela es la responsable de proyectos de Blue Kangoo para Latinoamérica. Ella es ingeniera ambiental, graduada en la Universidad de Córdoba de España. Y Estela tiene más de 10 años de experiencia internacional en Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, México y Panamá, en lo que es digitalización de sistemas de gestión y modelos de excelencia mediante la ejecución de proyectos e implementación de estrategias comerciales. Es experta en normas ISO, en calidad, medio ambiente, seguridad, entre otras. A Estela la conozco hace como unos 8 años ya, cuando ella todavía estaba en España, porque ahora reside en Perú desde hace unos 3, 4 años, desde vas ahí, ¿verdad? 5 ya. Sí. Ah, sí, va. Y la conozco personalmente también. Yo en realidad, cuando trabajaba en una empresa, era cliente de Estela, y bueno, luego surgió una amistad entre las dos, y bueno, ahora trabajamos en algunos proyectos en común, y la verdad que es un excelente profesional. Así que muy recomendable. Una persona muy seria, técnicamente. Así que bueno. La charla de hoy hemos querido condensarlas en algunos tópicos puntuales, que es, por ejemplo, explicar un poco lo que es el sistema tradicional, o sea, cómo se llevaba, cómo era el mundo tradicional y lo que se está viendo ahora en el siglo XXI, qué es lo que significa automatizar, para aclarar el concepto, los recursos que se necesitan, qué son y qué opciones hay en workflow automatizados, qué herramientas podemos tener para digitalizar sistemas de gestión, y luego un poco las conclusiones que nosotros sacamos en este aspecto. Como objetivos en esta charla tenemos entonces presentar cuáles van a ser los beneficios de una automatización mediante el uso de herramientas informáticas, ¿sí? Realmente ese es el tópico que vamos a tocar. Y por otro lado, cómo funcionan estas herramientas informáticas. Incluso Estela va a presentar un ejemplo al respecto, ¿sí? Entonces vamos a tratar de condensar todos estos aspectos en honor al tiempo de todos ustedes y del conference, y la solicitud de Edgar, que nos hizo muy puntualmente, porque si no yo suelo extenderme en el tiempo. Bueno, tocando un poco el tema de qué nos pasaba y qué nos pasa ahora. Yo no soy experta en esta teoría que hay dando vueltas de mundo VUCA, pero sí he leído un poquito y quiero compartir con ustedes para que ustedes mismos vean qué es lo que había y qué es lo que hay hoy en día, porque en realidad todos estamos inmersos en ello, y si bien a veces no nos sentamos a detenernos qué está pasando, sí podemos ver qué nos está ocurriendo y cuáles han sido los cambios. Todos aquellos que tienen más de 35 años van a poder hacer esta comparación. Los que son millennial es un poco más difícil de que puedan entender esto que voy a comentarles, pero los que ya tenemos algunos años y peinamos canas, como algunos decían, sí estamos viendo estos cambios y que realmente nos llevan a
a tener que estar permanentemente actualizándonos para poder mantenernos de acuerdo a las necesidades de lo que se nos está exigiendo en el mundo de hoy. Si ustedes recuerdan, hace unos años atrás, cuando uno hablaba de empresas y de visión y de misión, hablaba de ver esos objetivos o ese dónde quiero estar a realmente un plazo largo o mediano. Cuando uno hablaba de la visión, uno decía, bueno, ¿dónde la empresa quiere estar en 10 años? ¿Dónde quiere estar en 5 años? ¿Sí? Hacer cambios era lento, tomaba mucho tiempo, muchas decisiones, los temas iban y venían, pasaba por los organigramas de arriba hacia abajo. O sea, era un proceso que se tomaba su tiempo para pensar. El entorno estaba claro, por lo menos se sabía dónde se quería llegar, se sabía cuál era el entorno, el contexto en el cual uno se enfrentaba, se conocía la competencia, uno podía relativamente predecir hacia dónde iba el camino, hacia dónde iban los hechos y los desenlaces de las situaciones que se iban viendo. O sea, estaba claro, estaba bien definido. Si ustedes se acuerdan, en esa época, uno entraba a trabajar en una empresa y el sueño de uno era entrar, la típica, entrar como barrendero y salir como gerente. Esa era la progresión laboral que uno a veces tenía unas expectativas hace 30 años atrás, ¿no? Las competencias eran duras, o sea, uno tenía que manejar muy bien sus competencias técnicas, se apuntaba mucho a eso. Toda la documentación estaba impresa, uno a veces iba a las empresas y encontraba resmas de papel, todo impreso, todo documentado, era un sistema bastante pesado en documentación. En aquella época la documentación realmente era papel, no teníamos los medios informáticos. Yo les estoy hablando del año 90 al 2000, ¿verdad? En esa época el Internet todavía no estaba al alcance masivo de la gente. El trabajo era local, o sea, yo trabajo en esta empresa, trabajo a las horas que estoy en la empresa, luego, salvo que me lleve los papeles a casa, me iba a mi casa y se acababa el trabajo. Y mi rango de acción era la gente con la cual yo compartía mis horas en la empresa. Ese era el mundo que teníamos en la década del 90. ¿Qué pasa con el salto el cambio de milenio, digamos? A partir del año 90 justamente surge este concepto de mundo VUCA, y surge más bien al finalizar lo que fue la Guerra Fría en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se empiezan a ver cambios, y muchos de esos cambios vienen atados a lo que es el Internet, las comunicaciones, la rotura de barreras, donde ya ese futuro conocido deja de ser tan conocido, ese horizonte deja de estar tan claro, esa relación causa-efecto se vuelve compleja, suelen haber muchas situaciones que interactúan entre sí, ya el rango de acción no es lo local, se empieza a interactuar con gente en otras localidades, en otras sedes de la empresa, en otros países. Esto nos enfrenta a otras culturas, otra forma de ver las situaciones, otro comportamiento organizacional, otra formación de las personas, otro idioma. Entonces empezamos a tener esto que se llama mundo VUCA, que son las siglas de que es un mundo volátil, o sea, altamente cambiante, no podemos predecir fácilmente qué es lo que viene, es incierto, ¿sí? O sea, no siempre sabemos qué es lo que viene, a veces no hay claridad acerca de las situaciones que se están presentando. Es complejo, o sea, es multifactorial, hay demasiados factores que intervienen y a veces es difícil encontrar la relación que hay entre todos ellos. Y es ambiguo, ¿qué quiere decir? A veces sí sabemos qué es lo que viene, pero no estamos seguros o no estamos claros qué significa, cómo nos va a impactar. ¿Sí? Todo esto es lo que estamos viendo hoy en día. Esto impacta en que a veces es difícil poder controlar hacia dónde vamos, es difícil trazar objetivos a largo plazo, incluso a veces en el mismo año tenemos que andar cambiando mucho los planes de acción. ¿Por qué? Porque ese análisis de contexto cambia varias veces en el año. Por eso yo soy auditora de certificación, y cuando las empresas a veces las audito y veo que dicen,
Sí, estamos trabajando el análisis de contexto mediante un FODA, y este FODA lo revisamos en la revisión por la dirección y lo cambiamos una vez al año, si acaso. Yo digo, bueno, ante este mundo VUCA, ¿realmente esa es la mejor práctica? ¿O es que estamos teniendo dificultad para actualizar la documentación en función de lo que en la realidad nos está mostrando? Porque la realidad es que el contexto es sumamente variable, y los planes deben estar ajustados a eso. Si no, corremos el riesgo de caer en la obsolescencia o en destinar recursos para llegar a un resultado que no es el deseado. Entonces, para tocar un poco este tema de la automatización, tenemos que diferenciar dos conceptos. Uno es el de la digitalización y otro es el de la automatización. Digitalización le vamos a apuntar o queremos decir pasar todos estos documentos que tenemos en papel por algún medio, que generalmente es un escáner, a un soporte que sea electrónico, un soporte digital, ¿sí? Automatización es un poquito diferente. En la automatización, la captura de datos no la vamos a hacer en un papel. La captura de datos la vamos a hacer de una manera electrónica. ¿Por qué? Porque los datos en un papel es muy difícil, por más que los llevemos a un soporte digital, es muy difícil poder extraer información de ahí, a menos que uno a uno nos pongamos a sacar la cuenta en un Excel de esos datos, si son valores, a sumarlos o a encontrar una relación. En cambio, la captura digital de datos nos permite poder trabajar con otras metodologías que hay hoy en día, como planes de acción, agrupamiento de categorías, inteligencia de negocios, que nos lleva a poder trabajar con grandes volúmenes de información para poder tener, o sea, grandes volúmenes, perdón, no de información, de datos, para poder tener información que nos ayude a tener decisiones en tiempo real y en forma oportuna. La automatización, una de las características que va a tener es que si puede llegar a tener un cierto grado de independencia las actividades en relación a las personas, o en los grados más extremos de automatización, puede ser totalmente independiente de las personas, ¿sí? El grado más extremo, donde se utilizan máquinas, ya es lo que estamos conociendo como robotización, donde las tareas que son mecánicas, repetitivas, monótonas, la persona es totalmente reemplazada por una máquina, ¿sí? Pero tenemos una escala, un arco iris bastante variable en el medio. Entonces, lo que queremos comentarles ahora justamente es este tema de la automatización, de cómo hacemos para que todos esos sistemas de gestión que se llevan en forma, a veces, muchas empresas en forma de papel, o en forma de Word, o en forma de Excel, cómo hacer para mejorarlo, ¿para qué? Para acelerarlo y para quitarle a ese equipo de calidad tareas que son repetitivas, tareas que no agregan valor, pero toman tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo poder dedicar realmente que la máquina reemplace la tarea que el ser humano no le agrega valor, y que el ser humano se dedique a tareas que realmente agregan valor, como el pensar, inferir, sacar conclusiones y proponer mejores alternativas? Entonces, en cuanto a tipos de herramientas, si vemos también un poco el histórico, tenemos que lo primero que surge, y muchas organizaciones, es lo que la mayoría de las organizaciones utilizan, son herramientas ofimáticas, vale decir, el paquete de Microsoft, el básico, Excel, Word, PowerPoint, quizás alguien lleva Access, ¿sí? En este tipo de dispositivos ya hoy en día es accesible desde todo tipo de dispositivos, o sea, uno accede desde la nube, uno accede en un celular, en una tablet, en una PC, se pueden adjuntar archivos, no se pueden adjuntar archivos, no podemos tener planes de acciones integrados. La accesibilidad de todos los dispositivos, acá hay un error. Sí tenemos accesibilidad ya a las herramientas ofimáticas a todos los dispositivos. Acá disculpen, pero hay un error ahí. La creación de formularios personalizados no siempre es posible, no permiten workflow, no permiten geolocalización, no permiten modo desconectado, y en cuanto a importación y exportación, sí, obviamente podemos levantar algunos datos. Luego de eso surgen, ya hace años también atrás,
lo que son soluciones estándares. Esto significaba sistemas informáticos estándares, enlatados, lo que los conocíamos hace unos años como enlatados, donde yo vendo esto, no doy los archivos fuente, no doy el código fuente, y la organización tiene que funcionar con esto. Podía ser accesible a los dispositivos, a veces se podía y a veces no se podía adjuntar archivos, quizás podían permitir algunos formatos, algunas extensiones de archivos, pero no todos. Planes de acción integrado no se podía hacer, no se podían crear formularios personalizados. Workflow ya venían preestablecidos, o sea, las empresas no los hacían, no permitían geolocalización, modo desconectado se podía hacer en la empresa solamente, y no permitían importación y exportación. Vale decir, tenían alguna ventaja, pero bastante limitada, y uno quedaba bastante atado a esa solución. ¿Qué sucedía? Uno tenía que adaptar la empresa a la solución, no la solución a la empresa. Como alternativa a esto surgen los desarrollos a medida. Un desarrollo a medida, en realidad, si bien tiene una serie de ventajas, los costos son muy elevados porque el desarrollo se hace personalizado para una empresa y luego para otra empresa no sirve, con lo cual todo el costo del desarrollo, el diseño y el desarrollo lo carga una sola empresa. Adjuntar archivos iba limitado al volumen de archivos y de información que se iba a querer adjuntar. ¿Por qué? Porque estos desarrollos a medida, normalmente estos software se mantienen en los servidores de la empresa, entonces en función de que lo que la empresa podía proveer es el volumen de información que se podía llegar a manejar ahí, ¿sí? Creación de formularios quedaba limitado. Estos eran software donde, como todo es a través de la programación, si yo quería desarrollar algo nuevo, el área informática me lo tenía que desarrollar. Lo mismo los workflow, todo limitado al área informática. Y lo último que tenemos, y a lo cual vamos a trabajar, o Estela va a charlar, va a ampliar ese tema, son las soluciones SaaS. SaaS son las siglas de Software as a Service. Esto significa software que hay hoy en este momento, que son software muy flexibles, no requieren de un equipo informático para manejarlos, funcionan en la nube, con lo cual todo el almacenamiento también va a la nube, y el software permite la adaptación a la empresa, o sea, que lo que yo voy a tener ahí adentro tenga el color y el sabor de mi empresa. ¿Qué recursos necesitamos para esto? Dinero. Muchas empresas dicen, sí, pero estos softwares son caros, mi empresa es pequeña, yo no tengo dinero. Bueno, para las personas que dicen eso, realmente yo les puedo decir de que hace unos años atrás esto era así, pero hoy en día esto no es así. Esto es lo mismo que tener un Office original. Un Office original hace 10 años atrás era impagable. Hoy en día, tener el paquete Office en la casa, la verdad que el valor es irrisorio. Entonces, uno tiene todas las ventajas de las actualizaciones y todo actualizado a tiempo real. Entonces, el dinero no es una excusa. ¿Por qué? Porque realmente los software que hay hoy en día tienen una variedad de precios, también hay una variedad de software bastante importante, en función a que si se trata de una gran empresa, una multinacional o una pyme. Entonces, el dinero no es una excusa. Personas, no, que yo necesito tener un área de informática para que me maneje esto. No, tampoco es una excusa. ¿Por qué? Porque estos software realmente son bastante intuitivos. Si bien algunos sí requieren algún grado de capacitación, sin embargo, no se requiere ser informático ni saber de programación. Estos software en realidad, cuando uno los adapta a la empresa, no programa. Yo no voy a escribir código para adaptar este software a mi empresa. Simplemente voy a hacer selecciones, es como ir seleccionando filtros y permisos para adaptarlo a lo que yo quiero ver, cómo lo quiero ver y qué es lo que voy a tener en mi empresa. Tiempo. No, que no tengo tiempo para hacer esto. A la gente que me dice, no tengo tiempo para dedicarme a esto, yo le pregunto, ¿cuánto tiempo lleva e invierte en llevar todo en papel, la cantidad de transcripciones que tiene que ir haciendo de un sitio a otro, versus el tema de tenerlo automatizado, donde una serie de procesos me los voy a saltar? El envío de correos electrónicos lo voy a hacer automático, los indicadores los voy a calcular automático, la información se va a actualizar en una forma semiautomática,
donde va a tener todo el mundo participación y el encargado del sistema, muchísimas de las tareas las reparte de alguna forma entre todos los involucrados en el sistema. Entonces, en realidad, cuando uno ve el tema de los recursos que lleva a implementar este tipo de soluciones, realmente tiene que plantearse qué es lo que yo estoy invirtiendo ahora y qué es lo que me implica o cuál es la inversión que a mí me están proponiendo. En eso también, a la hora de seleccionar el software, es muy importante que ustedes tengan claro estos tres aspectos y que comparen estos tres aspectos a la hora de tomar esa decisión. Para terminar, workflows automatizados, yo solamente acá les quise traer un ejemplo. ¿Qué es un workflow automatizado? No es más que un flujograma que yo voy a tener del proceso que yo quiera automatizar, y ese flujograma lo voy a hacer en el software que tenga. No importa qué software tenga, todos trabajan de una manera bastante similar, donde cada una de las actividades de mi proceso, al clicarla, se abre una pantalla que puede ser similar, yo les he colocado un ejemplo, pero puede ser similar a la imagen que ustedes están viendo ahí arriba. O sea, se abre un formulario donde yo tengo campos a completar. Toda esa información luego puede ser utilizable a través de indicadores, o lo puedo jalar desde otro tipo de formularios y puedo ir vinculando unas cosas con otras, ¿sí? Esa es la automatización en workflow. ¿Es difícil? No. Es simplemente llenar formularios que antes llenaba en un papel o en un Excel, los voy llenando en un software. Esos formularios, ¿cómo se crean? Esos workflows, ¿cómo se crean? Cuando se implementa uno de estos software, se le enseña a las personas que van a manejarlo, que en mi experiencia, y yo he estado del lado no del que ofrecía, sino también del lado del que usó uno de estos software, en mi experiencia, esto es mejor que lo maneje el área de calidad y no el área de informática. ¿Por qué? Porque para dar esta estructura es necesario conocer de sistema de gestión de calidad y no tanto de informática. En el momento que esto lo maneja un área de informática, corremos el riesgo de que la velocidad de aprendizaje de ellos para manejo de esto va a ser normal, igual que cualquier otra persona. Sin embargo, el concepto del sistema no lo tienen, o no lo tienen con la profundidad que se requiere. ¿Qué workflow podemos automatizar? Yo acá les he traído unos ejemplos. Por ejemplo, todo lo que es la gestión de quejas, poniendo incluso el formulario de quejas en la página web de la organización. La auditoría interna, desde que se planifica el programa, desde que se hace un programa de auditoría, hasta que se hace el seguimiento y cierre de las no conformidades derivadas de la auditoría. La contratación del personal, desde que se genera la necesidad hasta durante toda la vida del personal en la empresa. El tratamiento de no conformidades, la gestión documental con todo lo que es los circuitos de aprobación, salud y seguridad del trabajo, el seguimiento de los colaboradores, los riesgos, las matrices de seguridad y salud, el análisis de contexto vinculado a lo que son riesgos, oportunidades y planes de acción, solicitud de recursos, todo tipo de ellos, incluso recursos físicos, inspecciones en terreno, donde puedo hasta tomar fotos de las situaciones. Estos son algunos ejemplos, por supuesto que ustedes van a tener muchos más. Voy a dar paso a Estela, a ver si dejo de compartir. Estela, te doy paso. Respeté bastante el tiempo. A ver, un segundo. Bueno, gracias Fabiana. Ya Fabiana ha explicado un poquito. Voy a mostrar un poquito el PowerPoint y después directamente voy a pasar a la plataforma informática para mostrarla. Bueno, ¿qué soluciones existen en el mercado? En verdad existen bastantes plataformas informáticas que nos van a permitir digitalizar, automatizar el sistema de gestión. Bueno, entonces, como conclusiones, sí, un poco lo que queríamos traer es que es importante el tema de la incorporación de herramientas para automatizar procesos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a permitir la agilidad, la velocidad de lo que queremos manejar. Como les decía, estas aplicaciones están en nube, por lo cual en cualquier lugar que una persona se encuentre puede mostrar los resultados del sistema de gestión. De hecho, bueno, una pequeña anécdota, cuando yo llevaba un sistema de gestión, cuando estaba en una empresa llevando un sistema de gestión, que teníamos otra solución
de automatización, yo previo a la auditoría siempre a los auditores les daba una licencia de usuario para que ellos fueran mirando específicamente el sistema de gestión de manera remota y pudieran a la hora de llegar a la auditoría hacer preguntas quizás más precisas o tener una idea de con qué se iban a encontrar. Entonces ellos podían acceder a los documentos, podían acceder a la evidencia, para justamente poder precisar un poquito más la auditoría, ¿sí? E ir más a la médula de, bueno, a ver, vamos a ver cómo se cumple con el sistema. Y por otro lado, la flexibilidad, la agilidad, el costo y el uso de recursos son factores críticos. Eso ténganlo muy presente cuando escojan qué herramienta van a utilizar, ¿sí? Qué tan flexible, qué tan adaptable es a mi empresa y qué tanto me va a requerir de esfuerzo manejarla, ¿sí? Porque realmente yo manejé herramientas informáticas para sistemas de gestión casi 7 años y honestamente el grado de control que se logra es increíble versus un sistema papel. O sea, uno lleva realmente las empresas de ser empresas certificadas a empresas de excelencia con un sistema de gestión automatizado. Para la gente que trabaja en calidad, esto es una gran solución, y para la gente que no trabaja en calidad, acelera muchísimo muchos aspectos. Porque otra cosa que no comentamos y que es importante que también tengan en cuenta es si la solución que ustedes están evaluando es integrable a los software que ya se usan en la empresa. Porque esa es otra de las características que tienen las soluciones que hoy en día se ofrecen, la integrabilidad. Vale decir, yo, por ejemplo, puedo utilizar una integración con mi software de planilla, de recurso humano que ya maneja recurso humano, y jalo la información desde ahí, y no tengo que andar haciendo cargas múltiples. Entonces, esos son los aspectos que queríamos recalcar. La importancia del uso de estas herramientas, porque siéntanlas como un aliado, no le tengan miedo, no son difíciles, y por otro lado, sepan cuáles son los puntos que hay que evaluar. Muchas gracias por todo. Espero haber cubierto las expectativas que tenían en este tema. Se puede ampliar mucho más, pero bueno, en honor al tiempo, vamos a dejarlo acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiana. Muchas gracias, Estela. Aquí Keila nos hace una pregunta. ¿Qué recomendación nos puedes dar cuando la organización no tiene la cultura informática, le da miedo, la información se pierde? Estela, ¿querés ir vos con eso? A ver, primero de todo, o sea, eso es complicado, ¿eh? Si es una organización donde incluso las personas gerentes y demás son personas mayores, reacias a la informática, es complicado. Ahí habría que empezar desde muy poquito, empezando con una cosa muy chiquita. Por ejemplo, vamos a digitalizar la subida de documentos. Como he dicho, vamos a empezar por el gestor documental. Que lo vayan usando poco a poco, creando un grupo de trabajo, que ese grupo lo vaya usando, que le vea la utilidad que tiene y qué beneficios tiene, y después poco a poco ir ampliándolo dentro de la empresa. Pero ahí sí falta un poquito, o sea, es complicado y es largo en el tiempo, no es una cosa que vaya a ser sencilla. A mí me ha pasado y no es sencillo. Pero sí se consigue, de verdad, simplemente con tiempo, dedicación y esfuerzo se consigue. Muchas gracias, Estela. Pues bueno, son las preguntas que nos llegaron por los grupos de WhatsApp. Agradecemos tu participación, Fabiana, tu participación, Estela. Muchísimas gracias a De vosotros. automatización Gracias, de procesos. Edgar. No, a ustedes muchas gracias. Gracias. Y bueno, vamos a seguir con el tiempo, con la agenda. Muchas gracias. Hasta luego.